Tiene la laringe, no está situada la laringe. ¿Ya? Entonces, hoy que vamos a ver las patologías que están relacionadas con la laringe. Y ahí hay dos clases en una. Con estos dos terminamos ya lo que es la parte de nuestra de otorrino. Ya que a partir de ahí la laringe ya otorrino la laringología. Porque de ahí para abajo ya lo que viene es por el esófago, gastroenterología y por la parte anterior del aparato respiratorio inferior, neumología o medicina interna que agrupa la. Entonces vamos a ver aquí esto y vamos a. ¿Cómo salieron en el examen? Bien, me imagino, ¿no? Sí. Salieron bien. Muchos ya vienen ya sudados, ya muchos están aprobados. Sin necesidad de nada. Hijo, déjame un mensaje de clase. Dale, papá, sí, dale. Entonces, vamos a ver la patología. En general, ya hemos visto que, bueno, el aparato respiratorio superior comprende las fosas nasales, la orofaringe, la verdad. Bueno, aquí hay una serie de estructuras que ustedes conocen. Esto es una vista lateral donde vemos la lengua, la epiglotis, tienen aquí, ¿verdad? Aquí están las cuerdas bucales, donde está la laringe, las cuerdas bucales, y la tráquea que está por debajo. Aquí atrás está el esófago, por acá viene el esófago. ¿Ven? Y cuando dividimos bueno, esta es la división de lo que es de la faringe. Se divide en tres: orofaringe, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. De manera general. Vamos a ver aquí las patologías infecciosas agudas que están en relación con la laringe. Y de esto es el examen final, más dos temas más que tienen que ver, uno con orofaringe, uno que tiene que ver con la orofaringe, otro que tiene que ver con nasofaringe y otro que tiene que ver con oído. De los temas, yo les voy a dar después los temas que van a ir al examen final. Y ustedes no tienen que revisar esos temas nada más, porque de ahí van a salir las preguntas que van al examen final. Es decir, que las preguntas serían una de otorrino de oído, otra de naso, otra de oro y esta de laringe. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí hay una patología que es bastante frecuente en la práctica médica, sobre todo en las enfermedades que tienen que ver con los bebés, con los niños, ¿verdad? Porque generalmente esto no le da a los adultos, aunque puede que algún adulto lo pueda tener, pero esto no es frecuente en los adultos, que es la laringotraqueitis aguda. Es decir, se compromete la laringe y debajo está la tráquea, están ahí unidas, y la tráquea, se inflama todo eso, laringe y tráquea, y es aguda. ¿Y qué es la causa principal de esta enfermedad infecciosa aguda? Generalmente es una infección de tipo viral. Todas las patologías del aparato respiratorio superior y del aparato respiratorio inferior, en un gran por ciento, la gran mayoría son de causa viral. ¿Ya? Entonces, la etiología es viral. ¿Quiénes son los gérmenes? Para influenza del 1 al 4, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Bien? Ahora, si por casualidad tenemos un evento, tenemos una enfermedad de base, o mal cuidamos la laringotraqueitis, ¿cómo se llama esto? Pues esto se puede sobreinfectar. ¿Y se puede sobreinfectar por qué? Con bacterias fundamentalmente. ¿Cuáles son las bacterias fundamentales que participan en la laringotraqueitis aguda? Está el hemófilo influencial, el estreptococo, los estafilococos y el neumococo. Los cuatro ya las conocemos: la enfermedad de la boca, enfermedad de la nariz. ¿Bien? Ahora, es una enfermedad del tracto respiratorio superior, porque la laringe, es decir, de la tráquea hacia arriba, se considera tracto respiratorio superior. De la tráquea hacia abajo se considera tracto respiratorio inferior. Es más frecuente en niños de 1 a 3 años, donde se compromete desde la laringe, fíjense, hasta las pequeñas subdivisiones bronquiales. Es decir, que no es solo hasta la tráquea, sino también se comprometen estructuras vecinas que pertenecen al aparato respiratorio inferior, como son los bronquios. ¿Bien? Los bronquios tienen varias subdivisiones, los bronquios, ¿verdad? Los bronquios, el broncotronco y los bronquios. ¿Bien?
afecta con más intensidad a la zona del cono elástico, que es la región que tiene que ver con la laringe, la tráquea y los bronquios. ¿Ya? Entonces, de manera general, es esto. Y fíjense que se ve con mayor frecuencia de niños de 1 a 3 años. ¿Bien? Ahora, el inicio es indistinguible. ¿Qué quiere decir indistinguible? Que al principio, como sucede en el asma y sucede en la bronquitis o en el asma y en la primera crisis de asma y en la primera infección viral, es imposible definir si esto es una laringotraqueitis o una infección viral. Ya es un catarro común. Entonces, al principio, como se parecen todas, es indistinguible del resfriado común, a menos que aparezca el signo característico de esta patología. ¿Y cuál es? La tos disfónica. Estos niños tosen que parecen perritos. Hacen así, una tos seca que parecen que ladran. Y cuando esa tos, que también se llama empedernia, y seguro lo vieron cuando vieron el gaito en fisiopatología, se llama tos perruna. Bien, entonces es bien frecuente. Ahora, ¿qué aparece después? El estridor y la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el estridor? Unido junto a la tos perruna y la insuficiencia respiratoria. ¿Y qué me dice a mí como médico cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria? Cuando ustedes ya han visto emergencia y han visto, han pasado por pediatría. Ustedes pasaron por pediatría. ¿Cuál es el? La cianosis. La cianosis. ¿Dónde puede usted darse cuenta que hay cianosis? En los pulpes de los dedos. En los yemas de los dedos, en el lecho unguial, ¿y dónde más? En la punta de la nariz y en los labios. Y de la nariz. Se ponen azules. El llenado capilar disminuye, no es rápido, menos de 2 segundos, disminuye. Y además hay cianosis alrededor de la boca de los dedos. Fíjense para que ustedes vean, tos perruna, estridor y signos de insuficiencia respiratoria. Ahora, miren aquí. La laringotraqueitis aguda, hay una cosa que se llama el signo del pico del pájaro. Que cuando ustedes dieron gastroenterología, vieron que en la calasia hay un signo que se llama el signo del pico del pájaro, ¿verdad? Porque la calasia es el esófago que se estrecha y la comida no llega al estómago, se queda en el esófago y hace así. El esófago viene, se va cerrando, como se va estrechando, se va cerrando como un pico. Se llama el pico del pájaro, hacia abajo. Sin embargo, aquí es al revés. Aquí esto se llama el signo. Cuando usted levanta el pico para arriba, es el signo de la punta del lápiz. Ese signo de la punta del lápiz, como ustedes ven ahí, no lo ven como está ancho aquí. Ancho, hay una sombra negra. Ancho, y va cerrándose aquí. Mírenlo aquí, como está ancho y se va cerrando aquí. Cuando ustedes vean en radiología, en un radiología de tórax, ustedes vean este signo, esta imagen radiológica con la punta de un lápiz, esto se llama el signo de la punta del lápiz. Y es característico en la laringotraqueitis aguda. Bien. Ahora, ¿cuáles son sus síntomas? Bien, resfriado común que se presenta con tos perruna, porque si el resfriado se presentara solo, a mí me va a costar un poquito de trabajo los primeros días de decir si esto fue una laringotraqueitis o no. Pero cuando ya aparece la tos perruna, no me cabe duda, empieza el niño a toser como un perrito, ya empieza a uno a decir, bueno, ya va a tener una laringotraqueitis. Y ojo, la laringotraqueitis se puede complicar, ya lo vieron, hay sobreinfección con bacterias, por lo tanto hay que tener cuidado, hay que orientar bien a la madre, hay que tener una serie de cosas para mejorar la estabilidad del paciente, para evitar que caigan en insuficiencia respiratoria. Bien, entonces, hay tos perruna, hay signos respiratorios, hay rinorrea, hay malestar general, puede haber fiebrecita, ¿verdad? Pero después aparece la tos perruna, la disfonía. Disfonía quiere decir que no habla como normalmente hablaba el bebé. Claro, ustedes no tienen hijos, pero cuando tengan hijos se van a dar cuenta que cuando su hijito en algún momento tiene una infección respiratoria alta, como cambia el tono de voz, ya la mamá sabe, a este ya le cambió la voz por algo, porque la mamá, el papá conocen a su hijo, conocen al perro, si conocen a su perro cuando ladra no van a conocer a su hijo. Bien, entonces, disfonía, cambio en el tono de voz, estridor respiratorio. Pero
tiraje de los músculos del cuello. El estridor se acompaña de tiraje. Por eso los niños, como en los asmáticos, que hacen como especie de ese ruido y además se hiperextiende el esternocleidomastoideo y el tórax superior se tiende a hiperextender. Estridor respiratorio, retracción costal, las costillas superiores, las medias, es decir, las flotantes y las que son fijas, junto con el diafragma se retraen. ¿Por qué se retraen? Porque hay falta de aire, porque el perruno hay mucho esfuerzo para toser, ¿verdad? Hay palidez peribucal y cianosis, que eso es signo de insuficiencia respiratoria. Bien, palidez peribucal y cianosis, ojo, en un niño es criterio de ingreso en el hospital, no se puede ir de ahí hasta que ustedes no lo encuentren bien y las cosas estén bien, porque si no, de aquí para otro lado. Entonces, después llegan para terapia intensiva y es más complejo. Y puede haber también anorexia y fiebre. La fiebre es característica y la anorexia es porque se siente mal, no quiere comer. Y lo primero que hacen los niños cuando se sienten mal, ¿qué cosa es? Llorar. Y lo segundo, no comen. Un niño bien comido. Mi hija chiquitita, por ejemplo, es de buen comer. Cuando ya yo vea que ella no come, algo está pasando. Entonces, los padres sabemos, lo entendemos, ¿no? Pero es parte del proceso, de todo este proceso. ¿Bien? Ahora, cuando el paciente está gravemente comprometido, aparecen signos de insuficiencia respiratoria, porque yo puedo tener en mi casa bebé y si yo seguirlo en el consultorio y en la casa, un ingreso en casa, ¿verdad? Porque la tos perruna es bastante llamativa, es bastante incómoda, y yo como padre, como médico, a mí me molesta cuando mi hija tuvo la laringitis, me molestaba, yo me sentía mal, porque conozco las implicaciones que eso lleva. Y uno se siente mal como quiera que sea, pero imagínense los otros que no son médicos. Entonces, ojo, cuando está comprometido el paciente, porque hay cianosis periférica, hay insuficiencia, signos de insuficiencia respiratoria, entonces nosotros tenemos que hospitalizarlo sí o sí. Hay gente que lo manda para su casa, no, ustedes no. Si lo quiere mandar al especialista, que lo mande, o el médico que está con ustedes en el internado, que lo mande, pero ustedes sugieren en la historia que no, que es criterio, que haga lo que le da. Pero hospitalizarlo. Hay que asegurar una vía aérea. ¿Por qué tenemos que asegurar una vía aérea? Porque vimos el signo de la punta del lápiz. ¿Qué significa el signo de la punta del lápiz? Que la tráquea está inflamada y está estrecha. Es decir, que de ahí a que por ahí para abajo empiece la disnea, la retracción torácica, la retracción del diafragma y aparezca la cianosis y el chico haga una insuficiencia respiratoria y caiga en una parada cardíaca, cardiorrespiratoria, es un paso. Entonces, asegurar la vía aérea por intubación endotraqueal y en algunos casos hay que hacer incluso traqueotomía, porque a ver, ¿dónde fue? Ah, en el Congreso de Emergencia y Urgencia que dieron el otro día. No sé si ustedes fueron a la conferencia que dio la doctora de la boliviana, Mamani, creo que se llama, que vive en Brasil, y que hablaron de la intubación orotraqueal compleja, difícil. Y es verdad que es así. Yo tuve un paciente así, tuve uno gordo que no tenía cuello, así, un tanque de guerra ruso, de esos tanques que no caben por esa puerta, hay que romper la puerta para que pueda entrar, porque ni de lado entra, que no tenía cuello. Y gracias a Dios, yo siempre encomiendo mis cosas a Dios. Después que he estado en los caminos de Dios y conozco la fuerza y la fortaleza que Dios da, tarde, pero no nunca tarde si la dicha es buena, me he dado cuenta que una de las profesiones que más necesita de Dios es esta profesión. Y a veces llegan pacientes hechos mierda que tú no sabes, disculpen la palabra, que tú no sabes cómo vas a resolver el problema. Y el tipo era una animada así. Bueno, al final pusimos un frasco de solución fisiológica aquí en el cuello, que le tendí un poco el cuello y lo encontré. Pero unos al cuello de esos estrechos que tú aquí ahí no sabías dónde ibas a meter, encontrar el hueco. Y lo otro fue un bebé de casi 1 año y un poquito, que me mandó a buscar a mediano y me dice, doctor, se me ahoga y no lo encuentro el hueco. Yo estaba en la terapia nuclear. Y salí para allá, cuando llegamos, bueno, gracias a Dios, porque chicos, les digo honestamente, pongan siempre todo lo que hacen en manos de Dios. Y siempre díganle, Señor, te pido que pongas mano e inteligencia en lo que hago para poder ayudar. Y verán cómo la cosa le sale bien. Y se resolvió. Yo creo que hice comentario ese día ahí con la doctora. Y entonces es el carajo tener un paciente que se está poniendo azul o se está poniendo negro, porque también los morenos se ponen negro. Un moreno con una insuficiencia respiratoria es feo, se pone con negro como el pullover ese. Y tú no sabes qué vas a hacer cuando le conectas el saturómetro, está saturando 80, 79,
78. Y lo triste de eso es que lo estás monitorizando y cuando lo monitoriceas, que vienes aquí al monitor, te das cuenta que la frecuencia cardíaca que estaba en 120 al principio de comenzar el proceso, con la disnea que empieza a caer la saturación, la frecuencia cardíaca empieza a caer 80, 70, 60, 50, 49. ¿Y eso qué significa? Que la falta de oxígeno está actuando sobre el sistema neumotáxico a nivel cerebral y el control de la respiración por el tronco encefálico está fallando y el pulmón se está quedando solo y el corazón está, ya no puede más. Entonces, ojo, eso significa que se va a complicar en cualquier momento. Entonces hay que hospitalizarlo, tenerlo ahí y atenderlo con un equipo multidisciplinario, un pediatra, un anestesista, un intensivista. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para todos? Independientemente que estén en el hospital o no, primero que nada hay que hidratarlo. En este caso, pues está ingresado. La hidratación tiene que ser parenteral. ¿Por qué la hidratación es importante? Porque miren, hijo, todo el mundo a veces se cuestiona y dice, ¿por qué cada vez que llego al médico el doctor siempre me agarra una vena, me mete un punchazo y me quiere poner el suero? Primero, ¿por qué te ponen el suero? Porque lo primero que aparece en un evento infeccioso, ¿qué cosa es? La fiebre. La fiebre. ¿Y qué pasa con la fiebre? Deshidrata. Te deshidrata. Cuando ustedes dieron en el segundo año, tercer año de la carrera, dieron ustedes fisiopatología 1, si se acuerdan, dieron un agente que se llama el agente físico, que es el calor y también los agentes físicos referente al calor y a la baja temperatura. Y vieron que el calor excesivo, que en la fiebre el calor excesivo del cuerpo, ahí aparecen signos de deshidratación. Y la fiebre deshidrata al paciente. Y si deshidrata al paciente, hay falla renal, hay falla cardíaca, hay hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Hidratar al paciente. Hidratar al paciente. Para ir corrigiendo las pérdidas sensibles, ¿verdad? ¿Cuáles son las pérdidas sensibles? Un ejemplo de pérdida sensible, el orine. Un ejemplo de pérdida insensible, El sudor. el sudor. Entonces, eso hay que corregirlo con eso. Y hay que explicarle así al papá, hay que hacerlo porque está indicado que sí. A veces hay hijos que son preparados, tú le explicas, pero hay otros que son machiburros y no, papá, hay que hacerlo así, no queda de otra. Corticoides endovenosos, porque estamos hablando de que es un proceso infeccioso o viral, que cuando se complica se puede hacer bacteriano y que la tráquea se inflama. La tráquea es muy lábil, se inflama toda la tráquea, se inflama la laringe, por eso se llama laringotraqueitis aguda. Entonces, ¿qué efecto tienen los corticoides endovenosos? El corticoide es un medicamento que se usa como un estabilizador de membrana y tiene efecto antiinflamatorio sistémico. Es decir, que el tipo lo mismo le da a la tráquea que a la laringe, que al músculo, que al sistema inmunológico. Por eso que el uso excesivo con corticoides hay que estar bien controlado, porque inmunodeprime el sistema inmunológico y aparecen los problemas. Pero hay que poner corticoides. Dexa, betametasona, hidrocortisona, lo que ustedes tengan en ese momento. ¿Qué más usamos hidrocortisona? Pero también podemos usar otros corticoides. Por vía endovenoso, si lo vamos a usar por vía oral, utilizamos prednisona, ¿verdad? Utilizamos metilprednisolona. Ahora, ¿qué antibióticos vamos a usar? Miren, los mismos antibióticos que usamos en el oído, en la nariz y en la boca, también los utilizamos hasta ese nivel en la tráquea, a la laringe, perdón. Amoxicilina con ácido clavulónico, esto es una penicilina semisintética. Ampicilina, otra penicilina semisintética, ¿no? Con sulfatán, cefuroxima, ceftriaxona, ya esto estamos hablando de cefalosporina de primera y segunda generación, ¿verdad? Fíjense cómo se combinan bien. Ahora, ¿cómo lo damos? Bueno, si está grave, podemos empezar con ceftriaxona endovenoso. Si está tolerable y tolera la vía oral, podemos empezar por vía oral. Todo va a depender del estado del paciente. Y lo otro tiene que ver con la adrenalina. La adrenalina es importante en todos los eventos. Miren, no sé si ustedes fueron al workshop, no fueron porque yo lo di y ustedes no están. El workshop de terapia intensiva que se dio ese día, se dio en el aula que está frente a nosotros aquí arriba. Dijo, ya hoy en la parada cardiorrespiratoria no se usa propina, se lo saben, ¿verdad? Ya hoy no se usa bicarbonato. Ya hoy hay muchas cosas que se han puesto a un lado, es decir, no quiere decir que no se usen.
Lo que dice el ATLS actual es que lo que yo necesito para una parada cardiorrespiratoria, ¿qué cosa es? Un desfibrilador, ¿no? Uno. Segundo, adrenalina. Tercero, un personal preparado. Uno para bucear, uno para masajear, otro para auxiliar al que masajea y cuarto para controlar el proceso de lo que estamos allí, porque tiene que haber alguien que controle el proceso, porque si yo hablo, él habla, se fue porque es una locura, un circo romano, y controlar el proceso de la desfibrilación. Son 4 personas. Claro. ¿Y qué te dice el evento? Que cuando el paciente viene en parada cardiorrespiratoria, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Ver si respira. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y cómo nosotros sabemos cuando el paciente respira? ¿Cómo sabemos? Miren, es mirar que el tórax se levante. Primero. Segundo, acomodar nuestro oído a su nariz. Pero eso tiene que ser en cuestiones de segundo. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? A ver si paró el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Colocamos el pulso, el dedo en el pulso carotídeo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10, son 10 segundos, de 5 a 8. No hay pulso, reanimación. Estamos solo 32. ¿Bien? ¿Y qué te dice el evento? Que si tienes un desfibrilador, usted coloca el desfibrilador y ve el ritmo cardíaco. Si el ritmo cardíaco es una taquicardia ventricular, ¿necesita desfibrilador? ¿Necesita desfibrilador o no? La taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, no es lo mismo taquicardia o auriculosinusal. Doctor, ¿necesita? Necesita. La taquicardia ventricular es un desfibrilador. Por eso te dice que hoy por hoy se ha visto, por todos los eventos, las investigaciones que se han hecho en el mundo, incluyendo países donde hay dinero, de que los ritmos aberrantes estos son los que predominan en la parada cardiorrespiratoria. Y si tú no tienes un desfibrilador, ¿cómo lo vas a sacar de la taquicardia ventricular? ¿Cómo lo vas a sacar? Necesitas el desfibrilador. Entonces, no lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con el masaje y la ventilación. Tenemos adrenalina, pasamos a adrenalina. Y cada 5 minutos, masaje, ventilación, adrenalina, cada 5 minutos. ¿Ya? Pero fíjense, la importancia que tiene la adrenalina, ¿cuál es? Que de todos los antiinflamatorios, el que tiene una acción ultra rápida, en cuestiones de segundos, es la adrenalina. Y si yo tengo un edema de la subglotis, la laringe, la cuerda vocal, la tráquea, y está inflamado todo, y yo veo que mi paciente está inflamada la tráquea, y yo no puedo intubarlo, lo primero que yo tengo que hacer es pasar la adrenalina. Es cuando usted se intoxica. Cuando la gente se intoxica, lo primero que uno debería hacer es pasar una dosis subcutánea de adrenalina. Porque la gente empieza a hincharse, mucha gente se le infla la úvula se le aumenta de volumen y empieza a quererse ahogar y no sabe por dónde va a respirar. Y hay que intubarlo, y a veces hay que hacer traqueotomía o tricotomía de emergencia. Entonces la adrenalina es importante. Ojo con esto para manejar el edema, sobre todo fundamentalmente en la fase aguda. Bien, así que ojo con esta enfermedad. Esto se ve con bastante frecuencia en cualquier parte de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Cuba, de Estados Unidos, de la Antártida. Y si vamos a Marte en una nave espacial y va un bebé en la nave, ahí lo van a encontrar también. Bien, vamos con la epiglotitis aguda. La epiglotitis aguda, como una estructura anatómica, está bien ahí mismo. Aquí está la epiglotis, la laringe y abajo la tráquea. Ahí está la laringitis aguda. Progresa rápidamente hacia esa estructura que forma parte también del aparato respiratorio superior y se inflama la epiglotis, pero se llama itis y aguda. Afecta de preferencia a la epiglotis. ¿Ya? Se presenta con frecuencia en niños entre 2 y 7 años. El agente etiológico es el Haemophilus influenzae. ¿Bien? Entonces, esa es la otra. Ahora, está la epiglotitis aguda. La clínica de la epiglotitis aguda tiene una disnea de comienzo brusco y rápidamente progresiva. Ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial con todas las patologías que tengan comienzo brusco, rápidamente progresivo, con disnea de comienzo brusco. Una parte de ella es que no es el asma.
El asma no es de comienzo brusco, comienza, va pasando las horas y se va incrementando el proceso. Entonces yo descarto el asma si tengo una epiglottitis. La laringotraqueitis tampoco es de comienzo brusco, agudo, de línea y rápidamente progresiva, no tampoco. Y así voy descartando una serie de patologías. Entonces, cuando yo vea que hay una disnea de comienzo brusco, comenzó bruscamente en niños de 2 a 7 años y además progresó, y hay odinofagia, hay dolor al tragar, hay alteraciones en la resonancia de la voz. La voz le llaman como la voz de papa, la voz de una papa, si tuvieran atravesado una papa allá adentro, así gordo. Claro, el que conoce a su hijo sabe que no es su voz. Bien, el paciente respira mejor sentado y ligeramente inclinado hacia adelante. ¿Cómo se llama esa posición que ustedes vieron en el gaico de fisiología humana? ¿Cómo se llama esa posición? Y en medicina, bueno, medicina no dan ustedes. ¿Cómo se llama esa posición? La posición mahometana. La gente se sienta. ¿Han visto alguna vez un árabe cuando va a orar a una mezquita? ¿Han visto los árabes, las películas árabes? ¿Cómo se sientan ellos? Que se sientan así, inclinados hacia adelante. Eso se llama posición mahometana. Cuando ustedes vean a un niño que no se acuesta y está en esa posición, porque normalmente los niños no se sientan así, no se sientan. Y el niño es cómodo. Pues cuando se siente mal, se acuesta y se abraza los brazos de papi y de mami. Y ahí no quiere salir ahí y empieza con su huevada. Y ay, papito, y uno empieza a comer, ay, mi amor, yo también. Y entonces entre ellos hay un amor ahí, un amor indestructible entre padre y madre y padre e hijo, que es del carajo. Pero nunca vas a ver un niño acostado con falta de aire, ni sintiéndose mal sentado de esa manera. No, cuando lo ven sentado de esa manera, hijo, a correr. Porque eso te está diciendo, hijo, que las cosas no marchan bien. Bien, entonces vean a un niño en posición mahometana sentado ahí. Entonces lo que hacen es que respiran por la boca. El pulmón se hiperextiende. ¿Por qué se sientan así? Porque la posición de acostarse, la expansibilidad pulmonar disminuye. Si yo me siento, mi pulmón está al aire. Sin embargo, si yo me acuesto, el colchón contra el peso del cuerpo no deja que el pulmón se expanda y la falta de aire lo obliga a sentarse. Y él se sienta, pone su manito y empieza. Y el pulmón mejora un poco la ventilación. Aumento del volumen, enrojecimiento del epiglotis, y en el rayo X lateral del cuello encontramos el ensanchamiento del tórax, encontramos el ensanchamiento del cuello. Entonces, esos son síntomas que hay que evaluar en el niño. Bien, fíjense, la laringotraqueitis aguda, epiglotitis aguda. La intubación endotraqueal en un gran por ciento de estos pacientes hay que intubar. Hay que manejar una unidad de cuidados intensivos. Se toman cultivos. Todo lo que ustedes estén viendo en un proceso infeccioso donde hay secreción, tomen cultivos para que ustedes puedan tener un tratamiento empírico, porque ustedes empiezan con un empírico, porque ustedes no tienen el cultivo. Ustedes no le van a decir a la bacteria, ¿quién tú eres? La bacteria del inframundo te va a decir, soy yo el hemófilo. No, como único nosotros sabemos que es el hemófilo porque cultivamos lo que hay ahí, pasamos un isótopo y tomamos muestras y seguimos tratando al niño. Y en 72 horas tiene que saber quién es el germen. Y cuando sale el germen, sale la sensibilidad y la resistencia. ¿No? Entonces es importante la toma de cultivo y repetir el proceso a las 48 horas, y además hay que verificar si bajó el edema, porque tampoco es tenerlo intubado todo el tiempo. No, si ya baja el edema de la glotis, de la epiglotis, ¿qué tenemos que hacer? Retirar el tubo, porque el tubo se comporta como un cuerpo extraño y además como un agente que favorece el crecimiento arterial. Entonces, sí, ayuda muchísimo para resolver la parte esta aguda de la falta de aire, de la insuficiencia respiratoria, pero hay que llegar el momento en que hay que retirar el tubo, tampoco lo van a dejar con el tubo. Y lo otro es, ¿qué cosa es? Antibiótico. Ya cuando ustedes lo ven que hay que intubarlo, que aparece la fiebre, que no mejora el cuadro clínico a las 48 horas, que está empeorando el niño, hay que pensar entonces en que la infección está tomando una sobreinfección y hay que tratarlo con antibióticos. ¿Qué antibiótico? Una penicilina semisintética, la capamazepina, las ampicilinas, con sulpantán,
la cefalosporina primera y segunda generación, mírenlo aquí, lo mismo que el anterior, lo mismo que en el oído, lo mismo que en la nariz, lo mismo que en la boca, también es el mismo protocolo para la enfermedad de la laringe. Bien, ahora vamos al acceso para la laringe. Si pasamos la hora, paramos. Yo le paso eso, pues son 60 diapositivas. Pero vamos a ir suave porque quiero que lo entiendan bien, hijo. Esto le va a salir a ustedes en el internado. Bueno, en el internado tienen 4 agentes como ustedes ahí. Tienen un ginecólogo, un pediatra, un clínico y un cirujano. Son los 4 especialistas que van a tener. Y los residentes que los ponen a trabajar a ustedes como esclavos. Y ellos más o menos se relajan. Pero ustedes son los que van a trabajar en el internado y los que van a estar viendo niños, entonces, y adultos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Acceso para la laringe, un acceso, ¿verdad?, que se produce como consecuencia de una faringitis. Recuerden que la faringe está cayendo ahí está la hipofaringe por detrás, que es la que protege por detrás, atrás, y faringe, esófago, tráquea, laringe, y además una amigdalitis, porque están las 2 amígdalas ahí. Acuérdense que las 2 amígdalas están a la entrada de la orofaringe, ellas están ahí como 2 soldados. Los que vieron El Señor de los Anillos, la primera parte del Señor de los Anillos, cuando está Frodo con el otro saliendo, corriendo, con el potecito que aparecieron dos gigantes de piedra ahí, 2 estatuas de piedra a la entrada del río, así están las laringes, están las amígdalas. Bien, entonces, las amígdalas son un asiento de infección, y ya lo han visto cuando vieron las amigdalitis la vez pasada, la antepasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay pus, que además ese pus se acumula aquí, por fuera del músculo constrictor inferior y junto a la túnica carótida, esternocleido, mastoideo, constrictor inferior, están en esta región. Entonces, ahí eso crea un acceso para laringio que hay que tratarlo con antibióticos. Hay tumefacción porque es un signo inflamatorio, y además hay el diagnóstico, hay que hacerlo con la clínica, pero también hay que hacerlo con la ecografía o la tomografía axial computarizada, y van a ver ahí el acceso, la conexión ahí comprimiendo, desplazando los vasos sanguíneos, ahí se quita. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que drenar el exceso. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Digo, primera línea. Nos hemos acostumbrado a tratarlo todo con cefalosporina en tercera generación. Todo el mundo quiere utilizar imipenem, todo el mundo, no sé si será por la presión social, si será por la presión familiar, si será por la presión entre colegas, porque a veces nosotros entre colegas si nos celamos, pero bueno, ya a mi edad yo no cedo a nadie, yo hago lo que tengo que hacer, y si me equivoco, y se lo explico, me equivoqué, el otro día le puncioné el pulmón a uno, porque desgraciadamente estaba convulsionando, tuve que hacer una subclavia, una yugular, no le hice una subclavia, una subclavia derecha, y metí el pincho, y como está convulsionando, punché el pulmón, agarré, tiré, tuve que retirar, hacerle una yugular por aquí, meter aquí, quinto espacio intercortar, línea media axial, puncionar, entrar, colocar un tubo de tórax, y ahí con el tubo, el chico 3 días estuvo con su tubo ahí, pues, con su pulmonar. Lo que hay que reconocer que te equivocaste, y ese es el error que todos podemos tener frente a un paciente. Lo que hay que hacer es ser consecuente con eso. Funcioné, yo sentí como el pulmón se retrajo y él empezó a desaturar, y la enfermera estaba saludando, doctor, ya me di cuenta que había funcionado el pulmón. Bueno, si hicimos lo que había que hacer, le puso eso ahí, a los padres se les dijo que había sido se había complicado. Tampoco te vas a vender, desgraciadamente, pero tampoco te vas a vender, porque los padres no lo ven desde el lado que tú lo ves, no ven lo que tú tienes que hacer para poder controlar a un paciente que está convulsionando con un ataque convulsivo, que le había pasado ya semanas y no resuelve, le había pasado midazolam y no lo resuelve. Bueno, ya, el tipo salió de todo eso y gracias a Dios está bien, pero hay que asumir las consecuencias de sus actos y saber que cuando haces algo, estás haciendo algo, tienes que saber que tienes también que saber las posibles complicaciones, y tú tienes que saber cómo resolverlas, no tienes que mandar a buscar a alguien. Y bueno, por suerte fue todo bien. Y bueno, se usa penicilina, ampicilina con sulbactam y amoxicilina con ácido clavulánico. Pero ¿por qué siempre les digo que utilicen antibióticos de primera generación? Porque ellos, miren, nosotros hoy en el mundo, lo mismo sucede aquí que sucede en los Estados Unidos, que sucede en Europa, con tanto control que hay de medicamentos. Lo mismo, siempre hay gente que vende medicamentos por la izquierda, por la derecha, siempre hay gente que para buscarse el dinero
vende cosas que no tiene que vender. Y la gente se automedica. Y mientras más se automedica la gente, más resistencia hacen a los antibióticos. Entonces, yo como médico, cuando llega mi paciente, yo tengo que saber que hay una primera línea, una segunda línea y una tercera línea. La primera línea son los medicamentos que yo sé que empíricamente sirven para el sistema que estoy tratando sin comprometer los de tercera generación. ¿Por qué? Porque yo empiezo con penicilina y empiezo a tratarlo. Y es un tratamiento empírico para un acceso laríngeo, perilaríngeo. Y yo trato con penicilina porque está escrito así en las normas, trata el tratamiento primera elección es la penicilina y es empírico. Pero hay gente que hacen reacción a la penicilina. Y en el tercer día de la penicilina, el tipo empezó a hacer una reacción a la penicilina. Así sucede y se han puesto penicilina muchas veces en la vida, porque para que lo tengan en cuenta, ojo con eso, no importa las veces que te hayas puesto penicilina, no importa, siempre hay un momento en que te la pusiste 20 años y el año 21 hiciste la reacción. Y yo tengo que retirar la penicilina. Entonces ya tendría que empezar a entrar con la segunda línea, que pudiera ser, ¿verdad? Penicilina, pudiera ser los cefalosporina primera generación. Y dejarla de tercera, de cuarta generación, para si aparecen otras complicaciones. Pero si yo empiezo con imipenem para tratar un acceso para laríngeo, el imipenem es un medicamento de tercera generación, meropenem. Ya yo estoy matando, yo estoy acabando con la flora intestinal, con la flora normal del paciente y con la flora patológica que tiene mi paciente. Y estoy haciendo resistencia a todos los antibióticos. Entonces, empecemos con primera línea, segunda, y pues si hay que llegar a tercera. ¿Bien? Siempre empiecen de lo simple a lo profundo, porque además en Bolivia la situación económica está fea y nosotros los médicos tenemos que saber que la economía pesa y que comprarse un imipenem hoy está en 150 bolivianos una ampolla de imipenem. Sin embargo, una ampolla de penicilina está entre los 10, 8, 12 bolivianos. Bien, ojo, hasta el bolsillo de la gente nos tiene que doler a nosotros. Porque si quiere que le diga, no es que nos duela, nos duele, humanamente nos duele. Es que al final te das cuenta que son gente de escasos recursos, el primer día te van a comprar los antibióticos, pero el segundo día te va a faltar un antibiótico. El tercer día ya no vamos a poder comprar ninguno. Al cuarto día ya el paciente está sin antibiótico. Al quinto día se empezó a complicar y tú no sabes qué vas a hacer. Y al sexto día, terapia intensiva, y al séptimo se muere. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar el antibiótico y evaluar las necesidades de la gente. No es que tú le digas a la gente, tú eres pobre, tú eres rico. No, uno se da cuenta cuando las personas son de escasos recursos. Uno se da cuenta en la manera que hablan, en la manera te lo dicen, nosotros somos, hasta ellos mismos nos lo dicen. Entonces, ojo con eso, señores, por favor. Nosotros somos médicos y nos tiene que doler todo. Patologías infecciosas crónicas que tienen que ver con esto, con la laringe. Miren, la laringitis tuberculosa. ¿Qué cosa es la laringitis tuberculosa, chicos? Es la tuberculosis fuera del pulmón. Cuando la tuberculosis está fuera del pulmón, son manifestaciones extrapulmonares de la TB, ¿verdad? Y una de las manifestaciones extrapulmonares de la TB es la laringitis tuberculosa. ¿Cómo se trata? Igualito se trata una tuberculosis. ¿Lo entendieron? Eso lo entendieron, ¿no? La laringitis sifilítica. ¿De qué cosa? Bueno, sífilis, treponema pálido. Eso se veía antes con mucha frecuencia. Ahora ya no se ve mucho. ¿Saben por qué? Porque nosotros utilizamos tantos antibióticos y nos medicamos por tantos antibióticos. Si tenemos acceso moral, nos ponen penicilina con no sé qué, con metronidazol, y ceftriaxona, y cefalosporina, y ceftriaxona, y todas esas le dan al treponema pálido, a la sífilis. Entonces ya es raro ver sífilis. VIH-Sida sí se ve, pero es raro ver eso. Escleroma de la heumoma es un tumor benigno de la laringe, la lepra, ojo con la lepra, y la micosis laringea. ¿Ya? Las micosis laringeas tienen que ver con las enfermedades micóticas. ¿Ya? Y el tratamiento no son antibióticos ni antivirales, son antifúngicos. ¿Bien? Ahora, patología inflamatoria. Patología inflamatoria. Ahí está la laringitis aguda. Bueno, ya hablamos un poquito de la laringotraqueitis. Se parece, pero no es. Se parece, pero no es. ¿Ya? La laringitis aguda, ya aquí el evento es puramente de la laringe. En la otra era la laringe con la tráquea. Esta es puramente de la laringe.
hay una inflamación aguda de la laringe. ¿Está asociado a qué? A un proceso viral. ¿Por qué? Porque más del 80% de las enfermedades del aparato respiratorio superior, hijos de mi vida, son de etiología viral. Y llegan los niños con fiebre, nos alteramos y lo primero que hacemos como médico es, para poner contento a los padres, a todo el mundo y no nos jodan más, le ponemos antibióticos a un proceso viral. Está mal, porque este proceso es viral. Al final no está haciendo nada el antibiótico y estamos haciendo gastar, y además el niño se va a poner bien porque es un virus. Si eso sí, si no se complica, ¿no? Entonces, es una inflamación de la laringe, está relacionada o asociada a un resfriado común, porque además es viral. Hay difonía, hay afonía, hay tos seca, hay dolor de garganta, que abre la garganta, y ustedes saben explorar la orofaringe, ¿no? ¿Saben o no saben explorar la orofaringe? Meten el depresor y ahí tienen la orofaringe ahí, a la entrada de la boca, de ahí. Y ven que está roja, no hay punto blanco, no hay secreción blanquea, amarilla, verdosa, está roja, está enrojecida la orofaringe. Y miren la función, miren quiénes son la gente que andan ahí, los virus, influenza, rinovirus, adenovirus, parainfluenza, sincitial respiratoria, Coxsackie, que es bastante frecuente en las etapas entre primavera, verano, otoño, invierno. Siempre están en las estaciones del tiempo donde no se sabe si estamos en otoño o vamos a empezar el invierno. Empiezan a caerse las hojas, hay un poquito de frío, pero no estamos plenamente en el invierno, sino estamos ahí entre la frontera hasta que ya empieza la temporada de invierno. Bien, en esa frontera ahí es que aparecen estos tipos. 10% con faringitis estreptocócica. Ojo, el estreptococo ya habíamos visto anteriormente que se puede ver en las amigdalitis con el estreptococo. ¿Y qué cosa es el estreptococo? Bueno, el estreptococo es una bacteria agresiva que si usted no la trata, fíjense que estoy diciendo el 10%, si usted no la trata, ¿qué pasa ahí vos? Si usted no la trata, ¿qué pasa? Si tú no la tratas, ¿qué pasa? Aparece WhatsApp. ¿Qué Una pasa? miocarditis. Miocarditis. Hay que cambiar la válvula y poner otra. ¿Qué pasa además con este? Glomerulonefritis post-estreptocócica, y le daña el riñón porque viaja por vía patógena y se mete donde quiera. Puede ser que nosotros tenemos varias maneras de enfermarnos o de adquirir una infección. Una por vía por continuidad. Por continuidad. Estamos cerquita ahí y por continuidad. Otra es por vía ascendente y la otra es por vía hematógena. Bien, ahora, el diagnóstico es clínico. 80% de la información te la da la clínica, el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico y posteriormente la laringoscopía. La laringoscopía, bueno, se pasa un tubo rígido, como si fuera un tubo de endoscopía, pero es fino, rígido, a veces flexible, y te lo pasan por la nariz, otras veces te lo pasan por la boca para mirar. O lo hacemos a través de la laringoscopía indirecta, con unos espejos que tenemos ahí arriba. No sé si vieron el aparato ese donde está el otoscopio completo, que hay unos espejitos que parecen para ver las muelas. También se usan para ver la laringe desde arriba, la podemos ver también. ¿Ya? Ahora, el tratamiento de reposo de voz, analgésico. Hay que humidificación del aire, es decir, tenemos que buscar la manera de humectar el aire a ese nivel, porque está ahí a ese nivel. ¿Qué se hace? Nebulizaciones con corticoides, se hacen videotelangioscopía o nasolaringoscopía. Es lo mismo con la nariz. Te pasan en el equipo que tiene una cámara y te va mirando hasta la nariz. ¿Ya? Si se prolonga la difonía, ojo con esto, de 10 a 15 días después del proceso, porque este proceso no debe durar más de 7 días, pero si se prolonga de 10 o 15 días más, uno tiene que sospechar de que la causa sea neoplasia. Esto se prolonga de 10 a 15 días, neoplasia. ¿Ya? Fíjense que se lo dice, es una enfermedad banal, pero en cualquier momento puede presentar complicaciones graves, sobre todo en los niños. ¿Y cuál es una de las complicaciones graves que tiene? La laringitis aguda. La vimos ahora aquí. La laringotraqueitis.
La epiglottitis, porque ellas están todas unidas ahí, entonces se complica ya sin insuficiencia respiratoria. Los niños pueden hacer incluso bronconeumonía, neumonía. Ojo con esto. Ahora, hay una comuna que se llama la laringitis aguda del niño, se denomina la laringitis disneizante. El factor que predispone es un factor que tiene que ver primero con la anatomía de la región. Primero, el diámetro de la laringe en el lactante es igual al de su dedo índice. ¿Han visto el dedo índice de un lactante? Prácticamente es la pata de unos lentes, así, más finito. Entonces imagínense usted tan estrechito que es la laringe de un bebé y al mismo tiempo que se inflame, y que no se inflama hacia afuera, se inflama hacia la luz, hacia la mucosa. Pues nosotros tenemos varias capas, 3, 4 capas. La más próxima de la luz es la mucosa, que esa se inflama. Entonces, finito. Y además se inflama, prácticamente no hay entrada de nada ahí. Por eso es que los bebés se complican tan rápido y aparecen signos de insuficiencia respiratoria. Ojo con eso. La submucosa es laxa y rica en tejido linfático. Está la mucosa, después viene la submucosa y después viene la muscular, ¿verdad? La muscular. La submucosa es rica en tejido linfático. ¿Y qué hace el tejido linfático? Como en todos lados, edemas, hipersecreción y espasmos, porque la muscular está detrás. La forma micónica de la endolaringitis favorece la acumulación de secreciones micónicas, disminuyendo la corriente de aire. Ojo, eso es a correr. A correr, porque incluso le estás dando oxígeno y la solución no es dar oxígeno, la solución es intubar, no hay de otro. Esto no es tan frecuente, pero bueno, la etiología puede ser viral, alérgica e infecciosa. Se requiere uso de antibióticos antiinflamatorios no esteroideos y en ocasiones corticoides. La disnea es grave y hay que hospitalizar. En la crónica es lo mismo, pero ya esto se hace crónico, ¿ya? Y hay manifestaciones específicas e inespecíficas que se ven ahí. Las más importantes son las inespecíficas, es decir, hay una combinación entre un proceso infeccioso que se hace crónico, viral, y después se hace infeccioso sobreinfectado por bacterias que se hace crónico, y no mejora el bebé, vuelve, no mejora, y a veces hay componente alérgico, hay otro tipo de componentes que favorecen la aparición de ella. Entonces, ojo, esto se hace crónico. Es lo mismo pero crónico, que está relacionado con causas, sobre todo anatómicas, otras están relacionadas con factores irritantes. Usted dirá, bueno, y el bebé bebe, el bebé fuma, el bebé que... No, el bebé no fuma ni bebe. Quien fuma y bebe es mamá, papá, abuelo, tío, hermano, primo. Pero el bebé no, el bebé lo hace recibir todo eso. Y lo otro es el reflujo antiesofágico. Los bebés tienen reflujo antiesofágico, ¿no? ¿Tienen o no tienen? Tienen, y bastante. Incluso producen unas buches con acidez, buches ácidos, ¿verdad? Y eso se hace crónico. Las infecciones a repetición, las cuerdas vocales afectan. Aunque no altera su movilidad, pero las afecta. ¿Bien? Aunque aquí esto es más frecuente en esta gente, sobre todo en los fumadores, porque también esto le puede dar tanto a los niños como le puede dar a los adultos. ¿Ya? Por eso es que hay que descartar en esta gente, en el tabaco y en el alcohol, la causa de la laringitis crónica y el cáncer de laringe. ¿Y por qué también vemos en el adulto esto, el reflujo gastroesofágico? Porque cuando la gente tiene reflujo gastroesofágico, ustedes saben que la acidez, el bolo, es decir, este es el bolo, y el quimo está en el estómago, ¿no? Ese sale al esófago, va a la boca y de ahí va al pulmón si se broncoaspira, y si no, se vomita, y si no, se vuelve a tragar, la gente a veces se lo traga. Y eso tiene acidez, y toda esa acidez de ese reflujo produce lesión en la laringe. Como mismo lesiona la lengua, broncoaspira el pulmón, lesiona el esmalte de los dientes, también inflama la laringe. Fíjense, la acidez del estómago inflama la laringe y es causa de laringitis crónica. Por eso la gente no mejora, claro, porque tiene reflujo, tiene sonillenison, tiene
un cáncer de estómago. Estoy haciendo hipotéticamente todas las posibles causas que producen reflujo esofágico. Y la solución no está resuelta. ¿Por qué? Porque hay que resolver el reflujo, la causa del reflujo. ¿Ya? Los tumores benignos se lo van a leer, ¿ya? Lo van a leer. Después vamos a hablar un poquito de esto, porque de ahí, esto es importante, el cáncer de la niña. Yo le voy a pasar después, yo casi estaba ya terminando, le voy a pasar después, en las clases prácticas vamos a hablar un poquito de cada una. Cuando vamos examinando al paciente, les voy a hablar un poquito de estas cosas. Pero sí quiero que quede algo claro. Aquí hay algo importante que no pueden pasar por esto. No lo pueden pasar por alto. Esto es bastante frecuente en los profesionales. ¿Qué profesionales tienen con frecuencia cáncer de laringe? Profesionales. Estoy hablando de profesionales. ¿Cuál? Los maestros. Los maestros, muchos a veces hacen cáncer de laringe, usan su voz durante muchos años, imparten clases. Entonces, la agresión que a veces la voz, la ronquera, etcétera, pues, y además sumanle a eso los factores de riesgo. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Digo, mírenlo aquí. La edad, el sexo masculino. Pero ¿por qué el sexo masculino? Porque está relacionado con esto, miren, con el tabaquismo. Pero hoy por hoy la mujer y el hombre fuman casi a la par. Ya ese cuento de que la edad del sexo masculino no cualquiera puede tener esto. ¿Ya? Porque la mujer fuma cáncer igual que el hombre. Y lo lindo es que se ve fumando. Vamos a cigarro, se ve bonita. Si está manejando con el cigarro y bien bonita y bien vestida, es una belleza. Da gusto ir al lado de ella mirándola y eso. Pero ahí tienen el problema. Y lo otro es el alcoholismo. Aquí todo el mundo bebe ya. La mujer y el hombre. ¿Han ido alguna vez a su chuquisaca? Las mujeres beben a la parte del hombre. Parecen mariachi con el hombre. Van a las bodas y duran viernes, sábado, domingo y el lunes se acaba la boda. Y la mujer junto con el marido, taca, 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 y el marido casi llega con la polla más y ella, con las chismosas amigas de ella, oye, te enteras de que fulano lo tiene chiquita, oye, te acuerdas que fulano yo, taca, 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 fue un marido mío, porque ahí empiezan a salir con la bebida todos los bretes y los chismes que a veces cuestan divorcio en el mismo día del casamiento. Entonces, para que se controle. Entonces, toman tanto como el hombre. Bien, y bueno, y por último, la exposición al asbesto. Esto es una enfermedad profesional, bien, sobre todo la gente que trabaja con madera, los acerrín, por la respiración, porque inhala, asbesto. Ya, y el cuadro clínico, bueno, disfonía, dificultad respiratoria, dolor de garganta. Les voy a hablar de esto con más tiempo en la clase práctica, ¿ya? Pero esta clase va completa al examen. Así que, duda. Empezamos 30 minutos un poquito más, esperando que llegaran los demás, pero bueno, no llegaron. Nadie tiene la culpa de que el día 3 haya sido peleado. Y que además, después de eso, todavía hay gente que está haciendo examen, ¿no? Sí. Todavía hay muchos que están haciendo hoy emergencia, ¿no? Sí. ¿Y ginecología? No. Emergencia. ¿Quién le da emergencia a ustedes? Caballero, yo caballero. Aunque hay una doctora nueva, una chiquita de ella, incómoda, una buena clase. Dijeron que sí. Yo la conozco hace años ella, pobrecita, mi amiga ella. Tuvo un problema de salud serio, pero es buena persona ella, no es mala gente, es buena persona. Una excelente persona, muy su mamá, buena persona, son gente buena. Nosotros los médicos todos somos buenos, así que no hay que lo que pintan. ¿Duda por acá, mi pediatra? ¿Duda? Ninguna. Mi amiga, no hay duda. Bueno, sí. ¿Qué se puede hacer con una faringoamigdalitis bacteriana a repetición? Hay que tratarla. Y si no resuelve, hay que sacar las amígdalas. Sí o sí. ¿Sabes por qué hay que sacar las amígdalas? Sí o sí. Porque si yo tengo una faringoamigdalitis de repetición, sobre todo en los niños, porque ya los adultos, el sistema inmunológico del adulto está más protegido, está más preparado, porque ya ha tenido varios procesos infecciosos y ese proceso infeccioso, cada vez que tú tienes un proceso infeccioso, el sistema inmunológico se comporta como una memoria RAM o como un disco duro. Todos los procesos infecciosos crean a él anticuerpos y lo va guardando en la memoria, y cada vez que viene alguien que se parece a ese, él lo ataca. Pero en los niños no. Entonces, si yo tengo una faringoamigdalitis, hace crónica, y además de eso,
yo tengo enfermedades de base, porque hay que hacer también un análisis general. Yo tengo que ver, tengo faringomidalitis crónica, pero soy una gente sana, no tengo ningún tipo de problema, bueno, yo las dejo ahí. Porque el problema es que cuando yo me quito la jamita, ¿qué pasa después? Eso es La faringitis. Aparece la faringitis. ¿Sabes por qué aparece la faringitis? Porque la puerta de entrada a la faringe, ¿quién es la llave que abre la puerta a la faringe? La jamita. Y si yo te la quito, Va. Tengo otra clase. ya no vamos. Si yo te la quito, me quedo sin protección y aparece la faringitis. Pero si yo tengo la amigdalitis y tengo diabetes, soy hipertenso, tengo inmunodeficiencia, tengo esto, tengo lo otro, estreptococo y esto. Sí. Me acaba con el riñón, me acaba con, yo prefiero quitarme las amígdalas y no que me quiten una válvula. Claro. Ya, Ok. yo quiero, Dios me lo bendiga.